Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 11. Alianza del Desierto. Thor conoce a Hiro. Nuevo México. Un pueblito polvoriento en medio del desierto. El atardecer pintó el cielo de un rojo sangre, y el viento seco levantó arena y polvo, golpeándolos contra los costados de un viejo y destartalado motel. Dentro del laboratorio improvisado de Jane Foster se estaba calentando una discusión. Ya te lo dije. Soy Thor Odinson. Dios del trueno de Asgard. El hombre alto y rubio golpeó la mesa con la mano, con los ojos encendidos de frustración y orgullo. Me han desterrado aquí, pero mi poder divino regresará. Basta. Jane se frotó las sienes, visiblemente agotada. No sé si estás drogado o simplemente delirando seriamente, pero si sigues hablando así, llamaré a la policía. Pero los ojos de Darky Lewis brillaban de emoción al acercarse a Thor. Espera, ¿dices que eres Thor? ¿Como el de la mitología nórdica? Eso es Tani. Thor apretó los puños con expresión ansiosa. Si tan solo Mjolnir estuviera aquí y luego, auge. Un fuerte estruendo sacudió el suelo afuera mientras rocas y escombros se esparcían por todas partes. Una figura oscura cayó del cielo y se estrelló contra la tierra con un fuerte golpe. El polvo empezó a disiparse. Jane y Darky corrieron hacia la puerta. Allí de pie había un hombre con una elegante exoarmadura negra, de diseño afilado e intimidante. Un emblema dorado en forma de S brillaba fríamente en su pecho bajo la tenue luz. Su rostro estaba tranquilo y severo, y sus ojos brillaban débilmente con un rastro de oro. Thor se irguió de inmediato, con la mirada fija en el recién llegado, lleno de cautela. ¿Quién eres? La mirada de Hiram recorrió la habitación y se posó en Thor. Te creo, dijo con voz grave. Eres Thor, hijo de Odín. Thor se quedó paralizado y luego esbozó una enorme sonrisa. Por fin. Un midgardiano que lo entiende. Jane lo miró con los ojos abiertos. Espera, ¿hablas en serio? ¿Crees que este tipo? Hiram la ignoró por completo y se acercó directamente a Thor. Necesito que me lleves a Asgard. Thor frunció el ceño. Los mortales no pueden entrar en el reino de los dioses. No soy un mortal, respondió Hiram con calma, luego agarró el hombro de Thor con una mano. Además, ¿no quieres tu martillo de vuelta? Los ojos de Thor brillaron de vacilación, pero pronto se transformó en determinación. Bien. Te llevaré. Pero primero, tengo que recuperar el Mjolnir. Hiram asintió. Al segundo siguiente, auge. Un boom sónico resonó por toda la ciudad. Los dos se dispararon hacia el cielo como cohetes. Jane y Darky se quedaron congelados, mirando fijamente al cielo, completamente aturdidos. En medio del desierto. Base temporal de Shield. El agente Coulson se paró frente a un monitor, frunciendo profundamente el ceño. Señor. Estamos obteniendo otra lectura de energía, justo cerca del martillo. Informó un técnico con urgencia. Eleven el nivel de alerta. Ordenó Coulson de inmediato. Todos a sus posiciones. Podríamos estar viendo a nuestro objetivo. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, ¡boom! El techo de la base explotó. Una sombra negra se estrelló como un meteorito, atravesando todas las capas de defensa y estrellándose directamente contra el suelo justo al lado del martillo de Thor. El polvo llenó el aire. Las alarmas sonaron como locas. Ataque hostil. Ataque hostil. Los agentes invadieron la zona, con las armas desenfundadas, apuntando directamente a la figura en el humo. Cuando el polvo se disipó, Hiro soltó a Thor y miró a su alrededor con calma. Lo había hecho a propósito. Ya había escuchado la conversación entre Nick Fury y Tony. ¿Quieres hacerte el chulo? Bueno, pues no esperes que me porte bien. A Thor, en cambio, le traía sin cuidado. Tenía la mirada fija en el martillo tirado en el suelo. Mjolnir. Corrió hacia adelante, agarrando el mango y tirando con todas sus fuerzas. Ni siquiera un movimiento. La expresión de Thor se congeló. No, de ninguna manera, siguió tirando, cada vez más fuerte, con los músculos tensos y las venas abultándose en su frente, pero el martillo permaneció en su lugar, como si estuviera fusionado a la tierra misma. ¿Por qué? Padre, ¿de verdad me has abandonado? Thor cayó de rodillas, con la voz ronca por el dolor. Hiram permaneció en silencio a un lado, sin interferir. Él lo sabía. Thor tenía que pasar por eso si alguna vez quería despertar verdaderamente. Pero los agentes de Shield ya los habían rodeado. No te muevas. Manos en la cabeza.
Docenas de armas apuntaban ahora a Hiro y Thor, mientras Coulson daba un paso adelante, con aspecto serio. Caballeros, han invadido una zona controlada por Shield. Por favor, cooperen con la investigación. Hirm lo miró y dijo con calma. Hazte a un lado. No puedes detenerme. Coulson entrecerró los ojos. ¿Quieres apostar? Antes de que las palabras terminaran de salir de su boca, todos los agentes abrieron fuego a la vez. Las balas llovieron como una tormenta. Hirm ni siquiera parpadeó. Tim, tim, tim. Cada bala se detuvo a una pulgada de su cuerpo, como si hubieran golpeado una pared invisible, para luego caer inútilmente al suelo. Los agentes se quedaron mirando, completamente atónitos. Dije, que no puedes detenerme. Hiro dio un paso adelante. El suelo tembló. Un campo de bioenergía pulsó hacia afuera. De repente, todos los agentes sintieron como si les hubieran succionado el aire de la habitación. No podían respirar, les flaquearon las piernas y apenas podían sostener sus armas. Coulson empezó a sudar frío, pero aún así intentó contenerse. Prepara el arma de energía. Antes de que pudiera terminar la frase, los agentes ya habían dejado de respirar y se habían desplomado en el suelo, muertos antes de golpearlo. Coulson se quedó sin palabras, mirando en estado de shock, cuando de repente, el cielo sobre el desierto se torció. Un vórtice verde se abrió de la nada. La armadura del destructor avanzó lentamente. Oh, mi querido hermano, dijo una voz burlona desde dentro del vórtice. La figura de Loki apareció, sosteniendo la lanza eterna, sonriendo con satisfacción y diversión. Mírate, arrastrándote por el suelo como un insecto. Incluso los humanos pueden inmovilizarte ahora. Eres patético, Thor, añadió con una mueca de desprecio. Thor levantó la cabeza bruscamente. Loki. Padre, él, está muerto, lo interrumpió Loki, con un brillo de falsa tristeza en los ojos. Por culpa de tus imprudentes acciones, nuestro padre ha muerto. Thor se tambaleó hacia atrás, como si le hubiera caído un rayo. No, eso no es cierto. Hirm se quedó atrás y observó, preguntándose cómo Thor pudo haber caído en esa obvia manipulación. Pero no dijo nada. En cambio, volvió la mirada hacia la armadura destructora, que se había incorporado lentamente no muy lejos. Loki. Gritó Thor de repente, furioso. ¿Por qué trajiste al destructor a Midgard? Loki extendió las manos con elegancia. ¿Por qué si no? Solo estoy limpiando tu desastre, querido hermano. Después de todo, ahora soy el rey de Asgard. La placa frontal del destructor se abrió y una energía ardiente comenzó a acumularse en su interior. Cuidado. Thor instintivamente se lanzó hacia Hirm para protegerlo, pero no aterrizó en nada. Hirm ya había desaparecido. Un segundo después, reapareció justo delante del destructor. Hablas demasiado. Su voz era gélida. Luego extendió la pierna con una patada circular. 2 auge. El destructor fue partido en dos, empezando por la cabeza, por una única patada brutal. Su núcleo de energía ardiente quedó repentinamente expuesto, y al instante siguiente, fue vaporizado por la visión de calor de Hiro. De vuelta en Asgard, Loki retrocedió un paso, con los ojos abiertos por la sorpresa. Esto no puede ser, ese es el destructor de Odín. Al mismo tiempo, el cielo se oscureció abruptamente. Nubes de tormenta se reunieron alrededor de Thor como un remolino, y los relámpagos crepitaban salvajemente en su interior. Loki. El rugido furioso de Thor resonó por el desierto, resonando con los truenos. Mientes. Un rayo cayó directamente sobre Thor. En el destello cegador, su cuerpo comenzó a cambiar. Su capa roja ondeó con un viento que no existía, y Mjolnir voló hacia su mano por sí solo. Cuando el rayo se desvaneció, Thor había regresado a su forma completa de dios del trueno, con rayos chispeando alrededor de Mjolnir en su agarre. Hirm se cruzó de brazos. ¿En serio? ¿Esperas a que el enemigo se vaya antes de transformarte? Thor tosió torpemente. ¿Qué puedo decir? Se trata del drama. La ilusión de Loki empezó a desvanecerse. Su expresión final fue una mezcla de sorpresa y rabia. ¿De verdad crees que esto terminó? Nos vemos en Asgard. Thor levantó el Mjolnir en alto. Heimdall. Abre el Bifrost. Una columna de luz de arcoíris cayó del cielo, envolviendo a Hiro, Thor y los restos del destructor a la vez. Cuando la luz se desvaneció, estaban parados dentro del Palacio Dorado de Asgard, rodeados por docenas de guardias de palacio armados, todos apuntándoles con lanzas. Bienvenido a casa, dijo Hirm, arqueando una ceja. Parece que tu hermano ha estado planeando con antelación.
Thor apretó fuertemente su martillo, crepitando con electricidad. Siempre lo hace. Al otro extremo del salón, Loki estaba de pie frente al trono, sosteniendo la lanza Gungnir, con el rostro oscurecido por la ira. Derribémoslos. Los guardias del palacio rugieron y cargaron hacia adelante. Una luz dorada brilló en los ojos de Hyrm. Perfecto, me vendría bien un calentamiento. Pensamientos de los creadores Fablix el hombre de acero en Marvel. Hasta 70 capítulos avanzados en patreon.com/Fablix. Comentario 1. Votar capítulo 12. Asgard. Cuando los poderes chocan. Mientras los guardias del palacio cargaban, Hyrm sacudió la cabeza. Levantó la mano derecha con calma. Un campo de bioenergía se desplegó al instante, formando un escudo invisible. Thor, ocúpate de tu hermano. Yo me encargaré de estos gruñidores. Antes de que terminara la frase, Hyrm desapareció. Un instante después, ya estaba en medio de los guardias. ¡Bang! 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 Se movió demasiado rápido. Los guardias ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser lanzados por los aires por pura fuerza. Hyrm no estaba tratando de matarlos. Usó su campo de bioenergía para controlar el impacto y los dejó inconscientes. Cada puñetazo, cada patada, impactaba con precisión perfecta. Las armas de los guardias parecían juguetes en sus manos. Partidas en dos o lanzadas con facilidad. Thor, mientras tanto, rugió y cargó directamente hacia Loki en el trono, blandiendo el Mjolnir. Hermano. Es hora de pagar por tus mentiras. Loki se burló. Con un golpe de Gungnir, una onda de energía dorada atravesó la habitación. ¿Crees que recuperar tus poderes es suficiente para vencerme? Thor giró su martillo, desatando una ráfaga de trueno que chocó de frente con la ola. La colisión de energía sacudió todo el palacio. Traicionaste a nuestro padre. Traicionaste a Asgard. Bramó Thor, atacando de nuevo. Pero la forma de Loki de repente se volvió borrosa, dividiéndose en docenas de ilusiones que rodeaban a Thor. ¿Traición? Se burló Loki. Estoy protegiendo los 9 reinos. Tú eres quien trae la guerra. Thor no podía distinguir cuál era el real y seguía mirando a su alrededor, manteniéndose en alerta máxima. Mientras tanto, Hyrm ya había eliminado a todos los guardias del palacio. Flotando en el aire, miró hacia las ilusiones de Loki, con una luz dorada brillando en sus ojos. Thor, dijo claramente, 3 metros detrás de ti, a tu izquierda. Sin dudarlo, Thor se dio la vuelta y estrelló su martillo contra el suelo. Auge. Un rayo explotó hacia afuera. Las ilusiones se hicieron añicos, y el cuerpo real de Loki salió tambaleándose, forzado a salir al descubierto. Tú. Loki miró furioso a Hyrm. Un mortal se atreve a interferir en los asuntos de los dioses. Hyrm descendió lentamente y se paró junto a Thor. ¿Quién dijo que soy mortal? Los ojos de Loki brillaron con malicia. De repente, levantó a Gungnir y lo apuntó al techo del palacio. Bien. Si tanto deseas morir, vamos todos juntos. Un rayo dorado cegador salió disparado de la lanza y atravesó los cielos. Está activando el protocolo de destrucción del Bifrost. El rostro de Thor palideció. Va a sobrecargarlo y destruirá Jotunheim. Quizás incluso la tierra. Hyrm se encogió de hombros. Entonces, ¿qué estás esperando? Deténganlo. Apretando los dientes, Thor cargó de nuevo. Pero Loki estaba listo esta vez. Con un golpe de Gungnir, una barrera de energía se activó. El martillo de Thor se estrelló contra ella, y rebotó. Es inútil, hermano, se burló Loki. El poder del Bifrost ya está creciendo. No puedes detenerlo. Hyrm no respondió. De repente sus ojos se iluminaron con un calor rojo abrasador. ZZZZZT. 2 rayos de calor salieron disparados de sus ojos y se estrellaron contra el escudo de energía de Loki. Grieta. La barrera se fracturó. El rostro de Loki se retorció con incredulidad. No, esto no puede estar pasando. Thor aprovechó el momento y volvió a blandir su martillo con un trueno rugiendo a toda potencia, estrellándolo con fuerza contra la barrera. Auge. El escudo se hizo añicos por completo y Loki salió despedido hacia atrás por el enorme impacto, estrellándose contra el trono. Se acabó, Loki. Gritó Thor, avanzando a grandes zancadas y extendiendo la mano para agarrarlo. Pero de repente, Loki esbozó una sonrisa torcida. No, hermano. Esto es solo el principio. Levantó la mano y una oleada de energía mágica verde explotó. Todo el palacio empezó a temblar violentamente. Está alterando la estabilidad del puente arcoíris. Rugió Thor.
A este ritmo, todo Asgard será absorbido por una tormenta espacial. Hirm asintió levemente y luego miró hacia el puente arcoíris. Una cantidad aterradora de energía se estaba acumulando allí, y parecía que podría descontrolarse en cualquier momento. Thor, ve y cierra el puente arcoíris, dijo Hirm con seriedad. Déjame a Loki. Thor asintió sin dudarlo y se giró para correr hacia el puente. Loki intentó detenerlo, pero Hirm se interpuso en su camino. ¿Crees que puedes detenerme? Se burló Loki, formando una daga mágica en su mano. Hirm no respondió. Simplemente levantó la mano lentamente, conteniendo la mayor parte de su fuerza. Al segundo siguiente, desapareció y reapareció con un puñetazo que impactó directamente en el estómago de Loki. ¡One! Loki se dobló por la mitad, con los ojos abiertos, escupiendo sangre. Miró a Hirm con incredulidad. ¿Cómo es posible? Hirm no le dio tiempo a recuperarse. Lo agarró por el cuello y lo levantó del suelo. Tu magia no funciona conmigo, Loki. Loki luchó y, por primera vez, el miedo brilló en sus ojos. Mientras tanto, Thor llegó a la plataforma de control del puente arcoíris. Con un rugido furioso, alzó el Mjolnir y lo estrelló contra el dispositivo de control. Chocar. El núcleo del puente arcoíris comenzó a colapsar y una energía salvaje surgió por todas partes. Giro. Sal de ahí. Gritó Thor por encima del hombro. Hirm miró al debilitado Loki en su mano, resopló con frialdad y lo arrojó hacia Thor. Llévatelo contigo. Thor atrapó a Loki, y en el instante siguiente, los tres fueron tragados por la energía del puente. Zumbido. Cuando la luz se desvaneció, fueron transportados al otro lado del puente del arcoíris. Loki se desplomó débilmente en el suelo, pálido y tembloroso. Lo arruinaste todo. Thor guardó silencio un momento y luego dejó escapar un largo suspiro. No, hermano. Solo te impedí cometer un error aún mayor. Hirm estaba cerca, mirando al cielo. La energía del puente arcoíris se desvanecía lentamente. El peligro había pasado. ¿Y ahora qué? Preguntó, volviéndose hacia Thor. Thor respiró hondo. Lleven a Loki de vuelta a Asgard. Tiene que ser juzgado. Loki se burló. ¿Juicio? Padre padre está vivo, lo interrumpió Thor con un destello de tristeza en sus ojos. Ha estado dormido todo este tiempo, no muerto. Tu ambición te cegó, hermano. Loki se congeló y la expresión de su rostro se endureció. Hirm negó con la cabeza. Ustedes, ocúpense de sus problemas familiares. Se giró para mirar hacia el otro extremo del puente arcoíris, viendo cómo la última energía caótica se desvanecía lentamente, sumido en sus pensamientos. Thor, dijo de repente. Thor parpadeó. ¿Sí? Hirm se giró, con los ojos brillantes de curiosidad. Asgard es una de las civilizaciones más avanzadas de los 9 reinos, ¿verdad? Me interesa mucho tu tecnología. ¿Cómo combinas ciencia y magia? Loki, aún desplomado en el suelo, soltó una risa amarga. ¿Un mortal? ¿Crees que puedes comprender los secretos de los dioses? Hirm lo miró. Tus ilusiones no me funcionan. Tu magia no me hace daño. Tus trucos no me engañan. ¿Qué te hace pensar que soy solo un mortal? Loki se atragantó con sus palabras y su rostro se oscureció. Thor se echó a reír y le dio una palmada en el hombro a Hiro. Bien. Si quieres quedarte, Asgard te da la bienvenida. En cuanto padre despierte, seguro que querrá conocerte. Hirm asintió. Llévame a tu biblioteca. O a tu taller de tecnología. Quiero ver qué tan avanzados son tus conocimientos. Thor sonrió. No hay problema. Pero primero, levantó a Loki por el cuello. Tengo que meter a este alborotador en el calabozo. Loki luchó y gruñó con los dientes apretados. Te arrepentirás de esto. Thor ignoró la amenaza y se giró hacia Hirm. Vamos. Primero te llevaré a ver a mi madre. Pensamientos de los creadores Fablix el hombre de acero en Marvel. Hasta 70 capítulos avanzados en patreon.com/Fablix. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 13. El hombre de acero aprende magia. En lo profundo de Asgard, las habitaciones de Frigga, reina de Asgard, permanecía en silencio junto a la ventana, con la preocupación escrita en todo su rostro. Sus ojos parpadearon con sorpresa cuando vio a Thor entrar con Hiro. Madre. Thor avanzó a grandes zancadas. He vuelto. Ya me he ocupado de Loki. Frigga respiró aliviada y luego miró a Hirm. ¿Y esto es? Hiro, de Midgard, presentó Thor. Pero no es un humano común y corriente. Su fuerza, de hecho, supera la mía. Frigga levantó las cejas ligeramente y miró pensativa a Hirm.
Tras unos segundos, sonrió cálidamente. Bienvenido, Hirm. Thor rara vez habla también de alguien. Debe ser alguien especial. Hirm asintió cortésmente. Su Majestad, vine a Asgard para aprender su ciencia y magia. Frigga parecía intrigada. Asgard posee un vasto conocimiento, pero no todos pueden comprenderlo. Me gustaría intentarlo, respondió Hirm con calma. Frigga se rió entre dientes. De acuerdo. Haré que alguien te lleve a la biblioteca y al taller. Pero antes, se giró hacia Thor. ¿Cómo está tu padre? La expresión de Thor se ensombreció un poco. Sigue en el sueño de Odín, pero los planes de Loki han sido frustrados y la crisis con el Bifrost ha terminado. Debería despertar pronto. Frigga asintió y luego volvió a mirar a Hirm. Si de verdad quieres aprender el conocimiento asgardiano, un buen punto de partida podría ser la teoría del árbol del mundo. ¿El árbol del mundo? Hirm levantó una ceja. Es la base de los 9 reinos y la fuente de toda nuestra magia, explicó Frigga. Si puedes entenderlo, entenderás la esencia misma de Asgard. Una chispa de interés brilló en los ojos de Hirm. Suena justo como lo que busco. Biblioteca de Asgard. La biblioteca era un gran salón dorado, con sus imponentes estanterías repletas de antiguos pergaminos y tomos metálicos. De pie en el centro, Hirm levantó la vista. Su supervisión le permitió examinar al instante todo el contenido de la biblioteca. Este lugar alberga conocimiento sobre la historia, la magia, la ciencia y la guerra de los 9 reinos. Thor sonrió con orgullo. Ni siquiera yo he leído ni una 10ª parte. Hiro se acercó a uno de los estantes y sacó casualmente un libro de metal. Mientras sus dedos rozaban las páginas, su supercerebro se puso en marcha a toda marcha, decodificando rápidamente los símbolos y el texto. Tu sistema de runas es realmente fascinante, murmuró. No son solo letras. Tienen poder. Thor pareció sorprendido. ¿Sabes leer eso? Hirm no respondió. Simplemente siguió hojeando el libro. Su velocidad de lectura era descomunal. Con solo echar un vistazo a una página, ya había comprendido y memorizado todo. Unos minutos después, cerró el libro, con los ojos brillantes de reflexión. Así que eso es todo. La magia asgardiana es básicamente otra forma de acceder a la energía cósmica. Thor se rascó la cabeza. Sí, más o menos. Hirm dejó el libro y se volvió hacia Thor. Llévame a tu taller de tecnología. Quiero ver cómo forjas cosas. Thor sonrió. No hay problema. Tienes suerte. Nuestro maestro herrero, Eitri, acaba de terminar de fabricar una nueva remesa de armas. Nidavellir, reino de los enanos a través del Bifrost, Hiro y Thor llegaron al reino de la forja enana. La lava fundida rugía a su alrededor. Enormes anillos rodeaban una estrella moribunda, que los enanos usaban como fuente de energía para forjar armas legendarias. Thor. Se oyó una voz retumbante. Era Eitri, el rey enano. ¿Qué haces aquí? ¿Y quién es este extraño? Él es Hiro, de Midgard, dijo Thor. Está muy interesado en tus técnicas de forja. Eitri miró a Hirm de arriba a abajo con voz ronca. ¿Un mortal? ¿Crees que aguante el calor de aquí? Hirm simplemente sonrió y caminó directamente hacia el borde de la forja. El intenso calor no lo afectó en absoluto. Ni un solo hilo de su ropa se quemó. Eitri entrecerró los ojos. Interesante, Hirm observaba a los enanos trabajar. Su supervisión le permitía ver con claridad cada golpe del martillo y el momento exacto de cada temple. Su cerebro lo procesaba todo a la velocidad del rayo. En un instante, había descubierto cómo funcionaba todo. Tu forja es más que simple fuerza bruta, dijo. La has imbuido con los canales de energía del árbol del mundo. Así es como se crean armas encantadas. Eitri lo miró con incredulidad. ¿Cómo demonios lo sabes? Hirm no dio explicaciones. En cambio, se acercó a un trozo de metal sin piedra. ¿Te importa si lo intento? Eitri dudó, pero finalmente asintió. De acuerdo. Solo no desperdicies el material. Hirm cogió un martillo de forja y un brillo dorado brilló en sus ojos. Al principio, sus movimientos eran un poco rígidos, pero rápidamente encontró su ritmo. Aún más impresionante es que cada golpe que daba era limpio y preciso, perfectamente controlado tanto en fuerza como en ángulo. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Bajo su martillo, el metal empezó a tomar forma y una débil energía empezó a arremolinarse en su interior. Eitri se quedó estupefacto. Ni hablar, incluso los asgardianos necesitan décadas para dominar esa habilidad. Thor parecía igual de sorprendido. Hiro, ¿quién eres realmente?
Hirm dejó de martillar y miró la hoja que se formaba en su mano. Dijo con naturalidad. Solo soy un tipo con ganas de aprender. En ese mismo momento, un rayo de luz dorada se disparó repentinamente desde el cielo. Thor levantó la cabeza de golpe. Es mi padre. Está despierto. Hirm dejó el martillo y miró al cielo. Parece que Odín quiere verme. Sala del trono, palacio de Asgard. Odín se sentó erguido en su trono, con su único ojo fijo en Hirm mientras entraba. Su mirada era profunda y dominante, como si pudiera ver a través de ti. Un visitante de Midgard, dijo Odín lentamente. Tu poder es bastante único. Hirm lo miró a los ojos sin pestañear. Mi poder me pertenece. Odín guardó silencio un momento antes de decir. Thor me dijo que salvaste a Asgard. Que detuviste el loco plan de Loki. Por eso te lo agradezco. Hirm asintió. Solo hice lo que tenía que hacer. Pero no te quedaste en Asgard solo para aprender, ¿verdad? La mirada de Odín se agudizó. Hirm no eludió la pregunta. El conocimiento es poder. Y el poder me ayuda a tomar las riendas de mi propio destino. Odín lo observó un buen rato antes de finalmente recostarse en su trono. De acuerdo. Puedes quedarte y estudiar el conocimiento de Asgard. Pero recuerda, y bajó la voz. Algunos secretos no son para los mortales. Hirm sonrió levemente. No te preocupes. No me gustan los secretos. Busco la verdad. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Odín. Interesante respuesta. Hirm pasaba sus días recorriendo las bibliotecas, talleres e incluso salones mágicos de Asgard, absorbiendo conocimiento como una esponja. Estudió magia rúnica, aprendió cómo fluía la energía del árbol del mundo e incluso aprendió hechizos básicos de teletransportación. Memorizaba todo lo que veía. Podía recordarlo en cualquier momento. Mientras tanto, entrenó con Thor unas cuantas veces. Sus luchas sacudieron todo el palacio. Truenos y visiones de calor chocaron en un espectáculo deslumbrante que dejó atónitos a los guerreros asgardianos. A veces Frigga le enseñaba personalmente técnicas mágicas, mientras que el rey enano Eitri elogiaba constantemente su talento para la forja. Loki estaba encerrado en las mazmorras, pero Hirm aún podía sentirlo. Sus planes no habían terminado. Mañana. Hirm estaba en el punto más alto del palacio, mirando hacia los 9 reinos. Ya he aprendido suficiente, murmuró. Es hora de volver a la tierra. Thor se acercó a él y le entregó una copa de hidromiel. ¿Te vas? Hirm lo tomó y lo bebió de un trago. Sí. Tengo cosas que hacer en casa. Thor sonrió. La próxima vez que vengas, trae un buen trago de Midgard. Hirm se rió entre dientes. Trato hecho. La luz del Bifrost se encendió una vez más y su figura desapareció en el haz. Cuando abrió los ojos, estaba parado en las calles de Nueva York. Nubes oscuras colgaban bajas en el cielo. A lo lejos, sirenas. Explosiones. Hirm miró hacia la torre Stark, sonriendo. Parece que volví justo a tiempo. Pensamientos de los creadores Fablix el hombre de acero en Marvel. Hasta 76 capítulos avanzados en patreon.com/Fablix. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 14. El nuevo poder de Hirm. La supervisión de Hirm atravesó los rascacielos de Nueva York y se centró en una calle caótica. Tony Stark, con su última armadura, estaba luchando contra un enorme robot enemigo de al menos 3 metros de altura. Las explosiones de energía iluminaron la calle mientras los civiles gritaban y se dispersaban. Parece que nuestro multimillonario se lo está pasando genial, dijo Hirm con una sonrisa, doblando ligeramente las rodillas. Auge. Una mancha negra se elevó hacia el cielo. Hirm cruzó los cielos a una velocidad increíble. La gente en el suelo miró hacia arriba y se quedó sin aliento. ¿Ese es Superman? Dentro del casco de Tony, Jarvis habló. Señor, se detecta un objetivo acercándose a alta velocidad. La señal de energía confirma. Es el señor Giro. Por fin, murmuró Tony, disparando un repulsor contra el mecha enemigo antes de alzar la vista al cielo. Es el momento perfecto para presumir de mi nuevo juguete. Con una parada repentina que no tenía sentido físico, la figura negra se detuvo en el aire frente a ellos. Hirm flotaba allí, con los patrones dorados en su traje negro brillando bajo la luz del sol. ¿Necesitas ayuda de Superman? Hirm le levantó una ceja a Tony. El mecha aprovechó la oportunidad para lanzarle un puñetazo a la cabeza a Hiro. El puñetazo se detuvo en seco, a pocos centímetros de su cabello, como si hubiera golpeado una pared invisible. Tony se encogió de hombros.
Gracias, pero solo estoy haciendo pruebas de rendimiento a mi nuevo traje. Señaló al robot con la cabeza. Ese solo es un villano travieso. Hirm negó con la cabeza. No necesitas pruebas. Pronto lo actualizarás de nuevo. ¿Qué quieres decir? La placa frontal de Tony se levantó, revelando una expresión confusa. Hirm no respondió. Se giró para encarar al robot enemigo. La máquina gigante percibió claramente el peligro. Todas las armas que tenía se encendieron y comenzaron a cargar. Adiós. Hirm hizo un gesto con la mano derecha. Una runa dorada brilló en el aire. De repente, un vórtice azul oscuro se abrió bajo los pies del robot, succionándolo todo. Un segundo después, se escuchó un silbido desde arriba. A miles de pies de altura, el robot estaba en caída libre. Jarvis. Rastrea esa cosa. Gritó Tony. Pero Hirm ya había despegado, corriendo tras él en un instante. Lo alcanzó con facilidad y le propinó una patada giratoria. El impacto fue ensordecedor. La armadura se hizo añicos en el aire. Justo cuando los escombros empezaban a caer, Hirm trazó un círculo con una mano. Se abrió otro portal, engullendo todos los restos. 3 segundos después, aterrizó suavemente en la calle, sujetando al villano inconsciente por el cuello. Dejó caer al tipo delante de unos policías atónitos. ¿Quién eres? Balbuceó uno de ellos, con la mano en el arma pero demasiado asustado para sacarla. Hirm sonrió. Puedes llamarme Superman. Tony aterrizó junto a ellos, levantando de nuevo la visera. Espera, ¿qué demonios fue eso? ¿Magia? Jarvis dice que la armadura desapareció. Lo envié a tu unidad de almacenamiento privada, dijo Hiro, dándole una palmadita en el hombro a Tony. Magia asgardiana. Los ojos de Tony se iluminaron al instante. ¿Magia? Hablamos luego. Hirm miró a la creciente multitud que los rodeaba, notando que la gente levantaba sus teléfonos para tomar fotos. A menos que te mueras por aparecer en todos los titulares mañana. Los dos se elevaron hacia el cielo, dejando tras de sí una calle llena de exclamaciones y vítores. Algunos niños emocionados saltaron y gritaron. Son Iron Man y Superman. Están en el mismo equipo. Laboratorio del último piso, Torre Stark. Tony ya estaba excavando entre los restos de la armadura que habían aparecido de la nada. Esto es una locura. Dijo, sosteniendo una placa de metal deformada. Teletransportación instantánea, cero pérdida de energía, sin plegamiento espacial. Esto va en contra de todas las leyes conocidas de la física. Hirm estaba de pie junto al ventanal, contemplando el atardecer neoyorquino. Los asgardianos lo llaman la bendición de Heimdall. Básicamente, consiste en plegar el espacio usando la energía del árbol del mundo. Salvé a Thor e hice un viaje rápido a Asgard. Tony se giró. ¿Asgard? ¿Te refieres a Asgard? ¿El mito? Sí. Justo lo que estás pensando. Hiro asintió. Tony abrió mucho los ojos. La placa metálica se le resbaló de las manos y golpeó el suelo con un fuerte ruido metálico. Espera, necesito un segundo para procesar esto. ¿Acabas de decir, dioses? ¿Asgard? Agitó los brazos dramáticamente. Como el tipo con el martillo que vuela por ahí destrozando cosas. Odín, Loki, Thor, todos son reales, dijo Hirm riendo. ¿Es esto real? O sea, estamos en la Tierra, ¿no? ¿Desde cuando la mitología se volvió realidad? Tony todavía parecía un poco aturdido. Hirm sacó una caja enorme de su sistema. Mucho más real de lo que crees. Lo abrió. Dentro había un trozo de metal que brillaba con una tenue luz azul. Thor me dio esto. Es metal Uru, el que usan en Asgard para forjar armas de nivel divino. Tony respiró hondo mientras Hirm conjuraba la caja de la nada. Bueno, oficialmente ya no me sorprende. Tocó el metal brillante con un dedo. Al instante, Jarvis intervino con una alerta. Elemento desconocido detectado. Estructura atómica anormalmente estable. Señor, este material no encaja en ningún lugar de la tabla periódica. Entonces, ¿todos esos mitos son ciertos? Tony agarró una botella de whisky y le dio un buen trago. ¿Odín? ¿Loki? Más o menos, dijo Hirm señalando el metal. Pero prefieren llamarse una civilización avanzada en lugar de dioses. Thor es solo un príncipe extraterrestre al que le gusta blandir un martillo. Su civilización evolucionó mucho antes que la nuestra. De repente, Tony se iluminó de emoción. Bueno, ¿y qué hay de su tecnología? ¿Sus armas? ¿Sistemas de energía? ¿Transporte? Eso es parte de tu sorpresa. Hiro sonrió. Presionó una runa oculta en la caja metálica.
Esta se disolvió en una nube de partículas nanométricas, que se recompusieron en el aire formando un martillo de guerra en miniatura. Nanotecnología asgardiana, dijo Hirm, viendo cómo Tony se quedaba boquiabierto. Mucho más avanzado que tu serie Mark. Tony se inclinó como un niño mirando un juguete nuevo. Ni hablar. Un autoensamblaje a escala nanométrica como este requeriría una potencia de cálculo y un control energético desorbitados, y un poco de ayuda de las propiedades mágicas del metal Uru. Hirm chasqueó los dedos. El martillo se disolvió y volvió a convertirse en una caja. Me costó un poco darme cuenta. La buena noticia: he hecho ingeniería inversa y simplificado una versión que funciona con los materiales de la Tierra. De repente, Tony agarró a Hiro por los hombros. Tienes que enseñarme. Pon tu precio. Segunda parte de la sorpresa, dijo Hirm con una sonrisa, sacando un chip de datos de su espacio del sistema. Aquí está todo. Especificaciones técnicas, proceso de fusión de aleaciones de Uru y Tierra. Suficiente para que actualices la armadura de la marca a una versión nanotecnológica completa, y quizás me construyas un traje de paso. Tony agarró el chip como si fuera un tesoro, con las manos temblorosas. Jarvis. Escanéalo ahora. Inicia el modelado holográfico completo. Un rayo de luz azul inundó el chip. Al instante, una proyección detallada de la estructura molecular se iluminó en el centro del laboratorio. Tony empezó a recorrer el modelo como un poseso. Este método de conducción de energía. Y este algoritmo de reensamblaje. Hiro. Son unos genios. Hirm se apoyó tranquilamente en la consola, observando a Tony sumergirse de lleno en la obsesión tecnológica. Solo un aviso. El metal Uru necesita una frecuencia de energía específica para activarse. Probablemente tengas que ajustar el modo de salida de tu reactor. Quizás quieras mejorar primero tu núcleo de energía. Pensamientos de los creadores Fablix el hombre de acero en Marvel. Hasta 76 capítulos avanzados en patreon.com/Fablix. Comentario 1. Votar capítulo 15. Nanotecnología. Tony estaba completamente absorto en el modelo nanotecnológico holográfico, sus dedos volaban mientras ajustaba diagramas moleculares y murmuraba parámetros energéticos en voz baja. De repente, Hirm levantó la mirada y una sonrisa juguetona tiró de sus labios. Tony, guarda tus juguetes. Dio unos golpecitos en la estación de trabajo. Tenemos compañía. ¿Qué? Ahora. Estoy llegando a la parte buena. Antes de que Tony pudiera terminar, Jarvis interrumpió con una alerta. Señor, se detectó un King Head Shield entrante. Llegada estimada a la azotea en 30 segundos. Tony maldijo y apagó rápidamente la proyección. Jarvis. Cifren todo. Oculten toda la investigación relacionada con la nanotecnología. Hirm se acercó a la ventana y miró hacia afuera mientras el avión negro descendía lentamente sobre el helipuerto de la Torre Stark. La gabardina negra característica de Nick Fury ondeaba salvajemente con el viento levantado por los rotores giratorios. A este tipo le encanta aparecer sin invitación, se quejó Tony, pasándose una mano por el pelo. Desde que mencionó la iniciativa Vengadores, le dije que no, alto y claro. Hirm se rió entre dientes. Está aquí por mí. En el momento en que las puertas del ascensor se abrieron, el ojo de Fury se fijó directamente en Hiro. Dos agentes completamente armados lo siguieron, pero Hiro notó que sus dedos no estaban cerca de los gatillos. Claramente, Fury había aprendido la lección de la última vez. Señor Hirm, dijo Fury en voz baja y muy controlada. Necesitamos hablar sobre lo que hizo en Nuevo México. Tony se interpuso entre ellos. Oye. Nick, este es mi lugar. ¿Quieres una reunión? Agenda una cita, está bien, Tony, dijo Hirm, dándole una palmadita en el hombro. La verdad es que tengo curiosidad por saber qué quiere decir el director de Shield. La mirada de Fury recorrió el laboratorio y finalmente se posó en una caja que contenía metal Uru. Que yo sepa, conseguiste tecnología alienígena sin autorización. Y por lo que parece, incluso trajiste material alienígena contigo. Hirm arqueó una ceja. ¿Y qué? ¿Y qué? La voz de Fury se alzó levemente. Sabes que esto viola la ley de regulación de tecnología extraterrestre, ¿verdad? Eso podría ser una gran amenaza para la Tierra. Hirm no pudo evitar reír. Nick, ¿tienes alguna duda? No soy tu agente y definitivamente no estoy bajo la jurisdicción de Shield. Voy a donde quiero y regreso con lo que quiero. En resumen, hago lo que quiero. La expresión de Fury se ensombreció. Todos deben seguir las reglas, señor Hiro.
Incluso alguien como usted, alguien especial. ¿Normas? La mirada de Hiram se volvió aguda de repente. ¿Te refieres a cómo estudiaron en secreto el Tesseracto? ¿O tal vez a cómo dejaron que Hydra se colara en Shield durante años? Fury entrecerró un ojo. Es un asunto interno. Sé mucho más de lo que cree, director. Hiram dio un paso adelante, y un biocampo surgió silenciosamente de él, congelando el aire del laboratorio. Como ese proyecto del Tesseracto que tienes en marcha, aunque no lo sepas. O el soldado del invierno que escondes en esas instalaciones siberianas. Hoy alargó la última palabra a propósito. Carol Danvers. Tan pronto como el nombre salió de sus labios, el estado de ánimo en la habitación cambió instantáneamente. El rostro de Fury se retorció en algo ilegible, mientras los dos agentes reflexivamente tomaban sus armas, solo para darse cuenta de que no podían mover un músculo. El biocampo de Hiram los tenía completamente bloqueados. Tranquilo, director, dijo Hiram con calma. No me interesan tus secretitos. Pero si sigues intentando interferir en lo que hago, y hizo una pausa y luego flotó lentamente en el aire, con una luz dorada brillando en sus ojos. No tengo ningún problema en dejar que Shield sienta cómo es realmente un Superman enojado. Fury lo fulminó con la mirada, con la mandíbula apretada. ¿Crees que eres invencible? Hay otros superhéroes en este mundo además de ti. Hiram se dejó caer al suelo y se encogió de hombros. Claro que no soy invencible. Si crees que es necesario llamar a esa policía cósmica, la Capitana Marvel, del espacio, adelante, inténtalo. Sinceramente, tengo curiosidad. ¿Quién gana en una pelea, sus explosiones de fotones o mi visión de calor? La respiración de Fury se aceleró. ¿Cómo demonios sabes todo esto? Te sugiero leer algunos cómics de Superman, dijo Hiram, girándose hacia la ventana, de espaldas a Fury. Ahora, si no hay nada más, Tony y yo tenemos trabajo que hacer. El laboratorio quedó en silencio. Tony miró a Hiro, luego a Fury, eligiendo sabiamente mantener la boca cerrada. Tras respirar hondo, Fury se giró y se dirigió al ascensor. Gracias por avisarme, señor Hiro. Shield lo estará vigilando. Justo antes de que las puertas del ascensor se cerraran, Hiro dijo sin darse la vuelta. Saluda al secretario Pierce de mi parte. Al cerrarse las puertas, Tony silbó levemente. Maldita sea, Hiro. Eso fue genial. Pero, ¿quién demonios es Carol Danvers? ¿Y qué le pasa a Pierce? Hiram dejó que el biocampo se disipara y el aire del laboratorio pareció volver a fluir con normalidad. La carta del triunfo de Carol. Una potencia de energía capaz de volar por el espacio. En cuanto a Pierce, esbozó una sonrisa significativa. Ese es el problema de Shield. Tony asintió pensativo y luego se animó. Así que de verdad puedes oír lo que ocurre en la Tierra. Te lo dije, Tony, no me interesa tu vida privada, dijo Hiram poniendo los ojos en blanco. Ahora, ¿volvemos a tu armadura nanotecnológica o qué? Claro que sí. Tony abandonó el tema al instante. Jarvis. Busca los datos más recientes. Mientras tanto, a bordo del King G de Shield, el ojo de Fury estaba sumido en sus pensamientos. Sacó un buscapersonas antiguo y dejó el pulgar sobre el botón de llamada durante un largo instante antes de guardarlo. Todavía no, murmuró para sí mismo. De vuelta en el laboratorio, Tony Stark estaba concentrado en ajustar el prototipo del traje nanotecnológico, mientras los hologramas cambiaban constantemente a su alrededor. Hiram se quedó a un lado, con los ojos cerrados y su superaudición sintonizada para escanear todo el planeta en busca de lecturas de energía inusuales. Lamentablemente no apareció nada interesante. Lo único que realmente le había sorprendido últimamente era que este mundo tenía personajes sacados de los cómics. Como ese Spider-Man que vio el otro día. Una versión anterior del héroe. Y Daredevil, Blade, Taskmaster y todos existieron aquí. En ese momento, una voz tranquila resonó dentro de la mente de Hiro. Señor Hiro, si está dispuesto, Kamar Taj le da la bienvenida. Hiram abrió los ojos. Esa voz era el anciano. Tony notó que algo no iba bien. Hiro, ¿qué pasa? Hiram hizo una pausa. Tony, necesito salir un rato. Tony levantó una ceja. ¿A dónde? Nepal, dijo Hiram sin dar muchos detalles. Un viejo amigo quiere verme. Tony pareció desconcertado, pero asintió. De acuerdo. De todas formas, tengo que resolver este proyecto. Hiram no se molestó en quitarse el traje. Con un fuerte silbido, se elevó hacia el cielo, convirtiéndose en una estela negra mientras corría hacia Nepal.
Nepal Katmandú. Hirm aterrizó en las antiguas calles de Katmandú, con sus sentidos mejorados buscando señales de energía inusuales. No tardó mucho en percibir una extraña corriente mágica que fluía desde lo profundo de un callejón. Te pillé, murmuró, dirigiéndose hacia la barrera mágica oculta. Al acercarse, unas ondas doradas brillaron en el aire. Un portal se abrió lentamente, revelando las puertas tradicionales del Kamar Taj. Un hombre con una túnica azul oscuro, con rostro severo y ojos penetrantes, estaba parado justo en la puerta, con las manos entrelazadas tras la espalda. ¿Señor Hirm?, preguntó el hombre con voz tranquila y firme. Soy Mordó. El hechicero supremo me pidió que te esperara. Hirm asintió levemente. Dirige el camino. Mordó se hizo a un lado y Hiro entró en Kamar Taj. El paisaje cambió instantáneamente. Antiguos edificios de madera, incienso ardiendo en el aire, una densa sensación de energía mágica y hechiceros a lo lejos practicando hechizos. Este era el corazón sagrado de las artes místicas de la tierra. Mordó abrió el camino con tono monótono. El hechicero supremo te espera. Hirm no dijo mucho y lo siguió por el pasillo, llegando finalmente frente a una tranquila sala de meditación. La puerta se abrió lentamente. La anciana estaba sentada con las piernas cruzadas sobre un cojín, con una taza de té humeante delante. Levantó la vista y sonrió con dulzura. Señor Hiro, bienvenido a Kamar Taj. Pensamientos de los creadores Fablix el hombre de acero en Marvel. Hasta 80 capítulos avanzados en patreon.com/Fablix. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 16. La petición del anciano. Hirm entró en la habitación y su mirada se detuvo en el anciano por un momento. Ella parecía tan común pero había una profundidad en su presencia que insinuaba un inmenso poder. Hechicero supremo, asintió Hirm con respeto. Parece que mi llegada no pasó desapercibida. La anciana agitó su mano suavemente y una taza de té apareció frente a Hirm de la nada. Por favor, siéntate. Tu presencia es como una antorcha en la oscuridad. Es difícil no notarla. Hirm tomó la taza y se sentó con las piernas cruzadas. El aroma del té llenó la habitación, llevando una resonancia mágica débil pero extraña. Entonces, ¿estás aquí para decirme que me vaya de la tierra? Todo lo contrario, dijo el anciano tras un sorbo de té. Estoy aquí para darte las gracias. Hirm levantó una ceja. ¿Me lo agradeces? Detuviste el plan de Loki y evitaste una guerra entre los 9 reinos. Su mirada se desvió hacia la ventana. Y le enseñaste a Thor humildad, algo crucial para el futuro rey de Asgard. Hirm entrecerró los ojos levemente. No estaba seguro de a qué jugaba la ancestral. Basándose en lo que sabía de ella, debería estar reprendiéndolo por alterar la línea temporal, no elogiándolo. Aún así, se rió entre dientes. Solo hacía lo que me apetecía. Ese tipo de pureza es rara, dijo la anciana, dejando su taza sobre la mesa. Hiro, ¿cuánto sabes realmente sobre este universo? Infinidad. Un brillo dorado brilló en los ojos de Hirm. Como Dormammu, que tiene la mira puesta en la tierra. O como Thanos está recolectando las gemas del infinito. Por primera vez, la expresión del anciano cambió. ¿Sabes siquiera qué? Yo también conozco tus secretos. Hirm la miró fijamente a los ojos. Empezaba a tener una idea más clara de cuánto sabía el anciano sobre él. Tal vez ella solo sabía que él era un extraño pero no quién era realmente. La gema del tiempo dentro del ojo de Agamotto. Y el poder que extraes de la dimensión oscura. El aire en la sala de meditación se tensó al instante. Afuera, Mordó, inconscientemente, aferró su reliquia con más fuerza. El anciano guardó silencio un largo instante y luego sonrió de repente. Interesante. Parece que te subestimé. Se quedó de pie, con su bata ondeando a pesar de la ausencia de viento. En ese caso, ¿qué tal si vamos a un lugar más privado para hablar? Dibujó un círculo con sus manos, abriendo un portal de chispas doradas. Al otro lado estaba el pico nevado del Himalaya. Hirm entró sin dudarlo. El viento gélido no le afectó. La nieve bajo sus pies ni siquiera dejó huellas, gracias a su campo de biofuerza. El anciano lo siguió. Aquí hay bastante silencio. Podemos hablar con libertad. ¿Qué quieres saber? Preguntó Hirm sin rodeos. Tu propósito. Su expresión se tornó seria. Con un poder como el tuyo, elegiste quedarte en la tierra. ¿Qué buscas realmente? ¿Y de dónde vienes? Hirm contempló las interminables montañas. Un hogar. Esa simple respuesta hizo que el anciano se detuviera un momento. ¿Mi origen? Probablemente no lo creas, pero en realidad soy kryptoniano.
Llegué a este mundo por accidente. Hirm inventó la mentira en el acto y empezó a inventar cosas sin dudarlo. Hizo una pausa y luego continuó. Renací aquí. Solo quiero vivir mi vida a mi manera, y proteger las cosas que creo que vale la pena proteger. Incluso si eso significa ir contra Shield. Aunque eso signifique hacer lo que me dé la gana, respondió Hirm, con una luz dorada brillando en sus ojos. Siempre y cuando no vengan a buscar problemas. El anciano reflexionó un momento. ¿Qué tal si te invito a unirte a Kamar-Taj, y convertirte en el próximo hechicero supremo? Eso hizo que Hirm se congelara por un segundo. ¿Por qué yo? ¿Por qué tú puedes ver cosas que yo no puedo? Su voz sonó repentinamente cansada. Llevo mucho tiempo protegiendo este mundo, Hirm. La gema del tiempo me ha mostrado incontables futuros posibles. Pero en cada línea temporal, hay algo que nunca cambia. Mi muerte. Aunque, quizás sea solo lo que he llegado a creer. Hirm captó rápidamente lo que insinuaba. Te estás preparando para pasar el testigo. El anciano asintió. El doctor extraño aún necesita tiempo para madurar. Pero tú, eres una variable. Algo que no debería existir. Y desde que apareciste, las líneas de tiempo se han vuelto demasiado caóticas para leerlas. Ya no puedo ver nada. El viento y la nieve en la cima de la montaña aumentaron, pero una barrera invisible los rodeó a ambos, y los copos de nieve se derritieron silenciosamente unos metros antes de alcanzarlos. No puedo aceptarlo. Hirm finalmente dio su respuesta. Tengo mi propio camino que recorrer. El anciano no pareció sorprendido. Entonces al menos prométeme una cosa. Cuando llegue la oscuridad y la tierra te necesite, ¿te pondrás de pie? Hirm sonrió. Depende de cómo me sienta en ese momento. Ella también sonrió. Me basta. Abrió un portal de nuevo. ¿Te gustaría visitar la biblioteca? Los libros de Kamar-Taj podrían serte útiles. Los ojos de Hirm se iluminaron. Me parece una buena idea. Dentro de la biblioteca Kamar-Taj, imponentes estanterías se extendían hasta el techo. El aire estaba impregnado de un aroma a pergamino y sándalo. De pie en el centro, Hirm miró a su alrededor. Los patrones dorados de su traje de batalla negro brillaban tenuemente a la luz de las velas, contrastando marcadamente con la atmósfera antigua y mística del lugar. Este es el archivo mágico más completo de la Tierra, dijo la anciana, con las manos cruzadas a la espalda y su túnica amarilla ondeando ligeramente sin el viento. Contiene el conocimiento de todos los hechiceros supremos, desde Byzantia hasta Agamotto. Wong, el bibliotecario, miró a Hirm con recelo. Hechicero supremo, este invitado es un invitado, dijo el anciano con suavidad. Tiene derecho a leer lo que quiera. Los ojos de Wong se abrieron de par en par, sorprendido, pero se recompuso rápidamente. ¿Qué tipo de material buscas? Todo. La supervisión de Hirm ya estaba revisando los estantes. Sobre todo cualquier cosa sobre el multiverso o la dimensión oscura. Estos textos son demasiado peligrosos. Dijo Wong sorprendido. Incluso los hechiceros experimentados necesitan guía antes de... Déjalo leer, interrumpió la anciana suavemente, con la mirada fija en Hirm. Confío en que el señor Hirm conozca sus límites. Hirm asintió levemente. Activando su supervisión, analizó al instante toda la estructura de la biblioteca. Las categorías de las estanterías, la disposición de los libros, incluso las secciones ocultas mágicamente. Nada escapaba a sus sentidos. Cada título en cada lomo, cada símbolo en cada página, incluso los secretos sellados por magia y todo estaba al descubierto ante él. Interesante. Caminó hasta el estante más cercano y pasó suavemente los dedos por una hilera de antiguos tomos adornados con joyas. Su sistema mágico no se parece en nada al de Asgard. Extraen poder de linajes divinos, pero ustedes lo toman prestado de otras dimensiones. Se dirigió a la sección de teoría espacial, dejando que sus dedos flotaran sobre una fila de libros con incrustaciones de zafiro. Tu magia es básicamente un préstamo de energía dimensional. Por eso necesitas el anillo de onda como medio. Wong se quedó boquiabierto. ¿Lo averiguaste con solo mirar las etiquetas de las estanterías? Hiro ya había descargado fundamentos de principios espaciales y comenzó a hojearlo. Sus dedos se movían tan rápido que se volvían borrosos. Cada página le llevaba menos de un segundo leerse. Libros que a una persona normal le llevaría meses estudiar, él los memorizó todos en menos de 2 minutos. Plegado espacial y posicionamiento dimensional y anclajes energéticos, y cerró el libro y sus ojos brillaron de pensamiento. Levantando su mano derecha, intentó dibujar la forma de un portal en el aire, siguiendo las instrucciones del libro.
Unas cuantas chispas tenues aparecieron, y desaparecieron. El anciano sonrió levemente. Parece que hasta Superman tiene que seguir las reglas básicas de la magia. A Hirm no le importó. Solo estoy probando la teoría. Se dio un golpecito en la sien. Ya está todo bien. Simplemente aún no tengo el canal energético adecuado. Ya descubriré cómo aprovechar la energía de mi propio cuerpo para lanzar hechizos más tarde. La expresión de Wong cambió de cautelosa a pura incredulidad. ¿Memorizaste el libro entero? Pensamientos de los creadores Fablix el hombre de acero en Marvel. Hasta 80 capítulos avanzados en patreon.com/Fablix. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 17. Hiro absorbió las teorías mágicas de Kamar-Taj. No solo este. Hirm se dirigió a la siguiente estantería. Introducción a la dimensión espejo, fundamentos de la proyección astral, recopilación de hechizos defensivos, todos están en mi lista de lecturas pendientes. Durante las siguientes 3 horas, Hiro absorbió las teorías mágicas de Kamar-Taj con increíble eficiencia. A diferencia de los hechiceros normales que necesitan practicar hechizos y gestos con las manos una y otra vez, él utilizó su supercerebro para categorizar y almacenar todo el conocimiento instantáneamente, construyendo un marco teórico completo en su mente. Justo cuando terminó la última página de matemáticas de dimensiones superiores, el anciano habló. Su forma de aprender es realmente asombrosa, señor Hirm. Pero la magia no se trata solo de teoría. Requiere resonancia con las dimensiones, y crecimiento espiritual. Hirm volvió a colocar el libro en el estante. Todavía no pienso usar estos hechizos. Pero entender la teoría es el primer paso. Se señaló los ojos. Mi visión térmica tampoco es algo con lo que haya nacido. Solo la dominé tras comprender cómo interactúa la energía solar con el biocampo. El anciano asintió pensativo. Entonces crees que, con suficiente conocimiento, es posible lanzar hechizos sin depender del anillo de la onda? Como dijiste, usando tu propio cuerpo como medio. Tal vez. Hirm caminó hacia la sección restringida, en lo profundo de la biblioteca. Pero ahora mismo me interesa más lo que nuestros enemigos son capaces de hacer. Tan pronto como sus dedos tocaron el pergamino réplica del libro de la oscuridad, Wong saltó hacia adelante como un rayo. No. Ese libro es demasiado peligroso. Incluso el hechicero supremo, que lo lea, repitió el anciano, tranquilo pero firme. El señor Hirm tiene razón. Necesitamos comprender a nuestro enemigo. Hirm desenrolló el pergamino y hojeó el texto retorcido y perturbador. Mientras seguía leyendo, frunció el ceño. La forma en que la dimensión oscura corrompe a la gente es aún más astuta de lo que pensaba, no ataca las debilidades mágicas, sino las emocionales. El anciano se acercó a él. ¿En serio? Quizás hayas visto algo que los demás pasamos por alto. Mira. Hirm señaló una sección que parecían anotaciones de hechizos comunes. La dimensión oscura no solo destruye las protecciones. Crea grietas en la mente del hechicero. A través del miedo, la duda, el orgullo, esos son los verdaderos puntos de entrada. El rostro de la anciana se tornó serio. Guardó silencio un largo instante antes de hablar en voz baja. Tienes razón. Hace 500 años, fue la avaricia de un hechicero lo que permitió a Dormammu atravesar nuestras defensas por primera vez. Wong respiró hondo. Hechicero supremo. Es un secreto. Ya no hay necesidad de mantenerlo en secreto. La anciana miró a Hirm con una expresión compleja en los ojos. En tan solo 3 horas, el señor Hirm descubrió una verdad que no habíamos podido comprender por completo durante siglos. Wong estaba demasiado sorprendido para decirle una palabra. Simplemente miró a Hirm como si presenciara algo incomprensible. La antigua dejó escapar un largo suspiro. Su rostro era una mezcla de cansancio y alivio, algo que rara vez se veía. Venga conmigo, señor Hiro. Abrió un portal a una terraza. Parece que tenemos más de qué hablar. En la terraza, el viento helado del Himalaya aullaba, pero los dos estaban rodeados por una barrera cálida. El anciano contempló durante largo rato los picos nevados sin decir palabra. Hirm. Finalmente habló, con la voz más seria que nunca. Te pido una vez más que consideres asumir el manto de hechicera suprema. Hirm arqueó una ceja. Creía que ya habíamos hablado de eso. En ese momento no entendía del todo de qué eras capaz. Ella se giró para mirarlo, sus ojos brillaban con una luz extraña. Hirm no dijo nada, esperando en silencio a que ella continuara. Al principio pensé que el Doctor Strange sería mi sucesor, dijo con una sonrisa amarga. Pero entonces apareciste.
En tan solo unas horas, aprendiste magia que a otros les toma décadas comprender. Encontraste una falla en nuestras defensas que ni siquiera yo había notado. Incluso, hizo una pausa. Tu mente ya está al nivel de un hechicero supremo. Y tal vez pronto, ni siquiera necesites un anillo de onda para abrir portales. Hirm miró a lo lejos. Pero el poder no es todo lo que se necesita para ser el hechicero supremo. Exactamente. La voz del anciano se volvió más apasionada. Tienes poder, pero no abusas de él. Encuentras tus debilidades y las corriges. Has rechazado la autoridad, pero estás dispuesto a asumir la responsabilidad. Esas cualidades importan más que cualquier talento mágico. El viento frío azotaba sus túnicas amarillas, haciéndola parecer más un humilde monje que un protector místico de la tierra. Ya vi lo que se avecina, Hirm. Dormammu es solo el principio. Thanos, el colapso dimensional, la reestructuración del universo, este mundo necesita a alguien más fuerte que yo para protegerlo. Hirm se quedó en silencio por un momento y de repente preguntó: ¿En este universo, alguna vez viste cómo mueres? El rostro del anciano se congeló por un instante. Vi muchas posibilidades. Pero una cosa es segura. Cuando muera, alguien deberá ocupar mi lugar. De lo contrario, la Tierra caerá en una oscuridad eterna. Hirm dejó escapar un suspiro y el vapor blanco se desvaneció en el aire frío. Se giró para mirarla directamente a los ojos. No puedo aceptar ser el hechicero supremo. Aún tengo mi propio camino que recorrer. Hay cosas con las que tengo que lidiar. Los hombros del anciano cayeron ligeramente, pero lo que dijo a continuación la hizo levantar la cabeza de nuevo. Pero, el tono de Hirm se volvió burlón. Si ese día llega, daré un paso al frente. Después de todo, sigo viviendo en la Tierra. Hasta entonces, prometo ayudar a proteger los 3 santuarios y luchar contra Dormammu y cualquier otra amenaza. Un destello de alivio cruzó los ojos de la anciana. Asintió levemente. Es más que suficiente. Gracias, Hirm. Permanecieron juntos en la terraza en silencio mientras los primeros rayos de luz de la mañana atravesaban las nubes, pintando de oro las montañas nevadas. Es de mañana, dijo Hirm por fin. Debería volver. Tony probablemente se esté preguntando dónde me he metido. El anciano sonrió. Eres bienvenido aquí cuando quieras. Kamar Taj siempre tendrá un lugar para ti. Abrió un portal a Nueva York. Justo cuando Hirm estaba a punto de cruzarlo, se detuvo de repente. Maestro. Habló sin volverse. Intenta sobrevivir un poco más. Este mundo aún te necesita. Con eso, entró en el portal y desapareció en un remolino de chispas doradas. La anciana estaba sola en la luz de la mañana, con una leve sonrisa en sus labios. Se susurró a sí misma. No, Hirm. Lo que este mundo realmente necesitará, es alguien fuerte. Después de que Hirm se fuera, Mordo se acercó a ella. ¿De verdad confías en él? El anciano miró las estrellas. Confío en sus decisiones. En cada futuro que he visto, siempre está del lado de la luz. Incluso si no quiere convertirse en el hechicero supremo. Especialmente porque no quiere. El anciano se giró y regresó al santuario. Los verdaderos héroes nunca luchan por el poder. Uno bajo el cielo nocturno de Nueva York, Hirm flotaba sobre las nubes, recordando todo lo que había sucedido hoy. El conocimiento mágico de Kamar Taj le había abierto una nueva puerta, brindándole una comprensión más clara de los sistemas de poder en este mundo. Pensamientos de los creadores Fablix el hombre de acero en Marvel. Hasta 88 capítulos avanzados en patreon.com/Fablix. Comentario 1. Votar capítulo 18. Poder fuera de control. Torre Stark Laboratorio. Tony Stark estaba completamente absorto, con los ojos fijos en el modelo holográfico de una estructura nanotecnológica. Sus dedos se movían constantemente por el aire, ajustando la disposición molecular. Su banco de trabajo estaba lleno de trozos de metal, núcleos de energía y media taza de café frío. Jarvis, abre el conjunto de parámetros 7, dijo Tony sin siquiera levantar la vista. Las ojeras bajo sus ojos eran imposibles de pasar por alto. Señor, lleva trabajando 36 horas seguidas, le recordó Jarvis. Según el protocolo sanitario, yo escribí el protocolo sanitario, Jarvis, dijo Tony con una sonrisa, despidiéndolo con un gesto. Ahora, los parámetros. El holograma cambió instantáneamente a una estructura molecular compleja. Tony entrecerró los ojos y, de repente, chasqueó los dedos con entusiasmo. Ahí está. Los nodos del conducto de energía necesitan una reorganización completa. En ese momento, una voz detrás de él dijo.
Estás equivocado de dirección. Ah. Tony prácticamente saltó de su silla, dejando caer su herramienta con un fuerte ruido. Maldita sea, Hirm. Podrías dejar de entrar en mi laboratorio como un ninja. Usa la puerta como una persona normal. Hirm permanecía de pie tranquilamente en medio del laboratorio, las líneas doradas de su traje negro brillaban débilmente bajo las luces. Sonrió con suficiencia. Perdón, es la fuerza de la costumbre. Tony se frotó las sienes y se agachó para recoger la herramienta que se le había caído. ¿Y dónde ha estado nuestro poderoso Superman? Hirm se acercó a la estación de trabajo y echó un vistazo a la proyección. Kamar-Taj. El santuario mágico de la Tierra. Tony arqueó una ceja. ¿Magia? Creía que ya habías aprendido todas esas tonterías en Asgard. Es diferente. Hirm negó con la cabeza y deslizó suavemente un dedo por el holograma. Al instante, la estructura se reorganizó en un patrón completamente nuevo. La magia de Asgard es más como tecnología mezclada con energía divina. Kamar-Taj se centra en manipular energía dimensional pura. Tony observó el nuevo diseño con los ojos brillantes. Espera, este método de flujo de energía, más eficiente, ¿verdad? Hirm sonrió. La magia y la tecnología son simplemente formas diferentes de canalizar la energía. Los métodos son simplemente diferentes. Tony se giró repentinamente hacia otra terminal holográfica. Jarvis. Registra esta estructura. Recalcula la pérdida de energía. Hirm lo vio ponerse como un científico loco y negó con la cabeza riéndose. Tú haz lo tuyo. Yo tengo otras cosas que hacer. Esperar. Tony gritó sin darse la vuelta. Todavía no me has contado lo de ese santuario mágico. ¿De verdad pueden conjurar bolas de fuego de la nada? ¿O teletransportarse con un gesto de la mano, como en los cómics? Más o menos, Hirm se encogió de hombros. Aunque necesitan reliquias específicas para canalizar los hechizos. De hecho, su hechicera suprema quería que yo asumiera su puesto. Tony se giró con los ojos abiertos. ¿Qué? Ahora serás un mago. Lo rechacé, dijo Hirm, dirigiéndose a la ventana. Tengo mis propios planes. Tony dejó escapar un suspiro de alivio y luego ladeó la cabeza con curiosidad. ¿De verdad es tan poderoso ese hechicero supremo? Hirm pensó en los ojos del anciano, ojos que podían ver el tiempo mismo. Más poderosos de lo que crees. ¿Más poderoso que tú? Presionó Tony. Hirm hizo una pausa. En cierto modo, sí. Esa respuesta puso a Tony serio. Dejó sus herramientas y se acercó a Hiro. ¿Cuántos seres increíblemente poderosos hay ahí fuera que desconozco? Mucho, dijo Hirm, mirando las luces de la ciudad. Precisamente por eso necesito hacerme aún más fuerte. Tony asintió lentamente, absorto en sus pensamientos. ¿Y cuál es tu plan? En lugar de responder directamente, Hirm preguntó. ¿Sabes sobre los mutantes? ¿Mutantes? Tony frunció el ceño. ¿Te refieres a esa gente con genes X? He oído algunos rumores, pero Shield apenas tiene información fiable sobre ellos. Eso es porque la mayoría de ellos viven fuera de la red, respondió Hiro, caminando hacia las puertas del laboratorio. Tal vez sea hora de hacerles una visita. Tony dio unos pasos rápidos para seguirlo. Espera, ¿a qué se debe este repentino interés en los mutantes? Hirm se detuvo y lo miró. Porque los mutantes son uno de los pocos tipos de personas en este mundo que podrían representar una amenaza para mí. Necesito entenderlos, sobre todo a cierto tipo que puede controlar campos magnéticos. Hirm se lo inventó por completo. Magneto probablemente caería de un solo golpe. Hizo una pausa y de repente se rió. Pero primero, tengo que entrenar a unos niños traviesos. Enseñarles a controlar sus poderes. ¿Niños? Tony parecía confundido. Unos niños que obtuvieron poderes por accidente. Hirm se encogió de hombros. Tony abrió la boca para preguntar más, pero Hiro ya se había convertido en un rayo de luz negra, atravesando el cristal y desapareciendo en la noche. Jarvis, dijo Tony, sin dejar de mirar en la dirección en la que se había ido Hiro, busca todo lo que tengas sobre mutantes, especialmente sobre cualquiera que pueda controlar campos magnéticos. Datos cargados, señor. Pero son muy limitados, respondió Jarvis. ¿Debería contactar al profesor Décimo? Tony arqueó una ceja. ¿Profesor Décimo? ¿Te refieres al director de esa escuela de mutantes? Oficialmente no, señor. Pero, según el análisis de rastros en línea, es probable que sea uno de los líderes de la comunidad mutante. Tony regresó a su banco con los ojos brillantes de emoción. Espera un momento.
Primero, analicemos la estructura que nos dio Hiro. Una vez que el nanotraje esté listo, miró el cielo nocturno con una sonrisa confiada en sus labios. Tal vez sea hora de que yo mismo visite a esos mutantes. Nueva York. Hirm flotaba a 1000 metros en el cielo, con su superaudición extendiéndose como una red de radar invisible, escaneando el globo en busca de cualquier cosa fuera de lo común. Hace un minuto, captó el sonido de 3 personas en una acalorada discusión. Sintonizó su audición en la frecuencia correcta y se concentró en la fuente. Un parque industrial abandonado en Brooklyn. Zona industrial abandonada. El sol poniente proyectaba un cálido resplandor sobre el terreno baldío. 3 estudiantes universitarios estaban de pie cerca de un montón de escombros. La tensión entre ellos se palpaba en el aire. Andrew estaba agachado, jugueteando sin pensar con un trozo de escombro, haciéndolo flotar unos centímetros por encima de su palma antes de dejarlo caer suavemente. Tenía ojeras bajo los ojos. Era evidente que no había dormido bien durante un tiempo. Tenemos que encontrar una solución, dijo Matt, ajustándose las gafas. Su voz era baja y seria. Esa roca, algo no va bien. ¿No? Steve soltó una risa aguda. Nos dio superpoderes. Es un milagro, tío. ¿Ah, sí? ¿Fue un milagro que Andrew casi le lanzara un coche a alguien anoche? Replicó Matt. Andrew levantó la cabeza de golpe, con el dolor reflejado en sus ojos. Te lo dije, fue un accidente. Yo solo, se le quebró la voz. Le temblaron los dedos y los escombros a su alrededor empezaron a temblar. Tranquilo, hombre, dijo Steve frunciendo el ceño y extendiendo la mano para ponerla sobre su hombro. Pero Andrew lo empujó. No me toques. Auge. De repente, los escombros explotaron hacia afuera, dispersándose como balas. Zumbido. Una figura oscura cayó silenciosamente del cielo. Todos los escombros voladores se congelaron en el aire y luego flotaron suavemente hasta el suelo. Los 3 se quedaron congelados, mirando fijamente la alta figura. Llevaba un elegante traje negro forrado en oro, sus ojos profundos estaban tranquilos, no enojados, solo y atentos. Tú eres y ese tal Superman que estuvo hoy con Tony Stark, murmuró Matt, casi dejando caer la tableta que tenía en las manos. Hirm no dijo nada de inmediato. Su mirada los recorrió a los 3, fijándose finalmente en Andrew. Los ojos del niño estaban rojos y sus dedos estaban apretados en puños, como un cable demasiado apretado. ¿Qué encontraron aquí?, preguntó Hirm con suavidad. Los 3 se miraron, inseguros. Finalmente, Matt habló. Una roca, una que brilla. Está en la cueva. Hirm asintió y miró hacia el túnel oscuro. ¿Puedes mostrármelo? Pensamientos de los creadores Fablix el hombre de acero en Marvel. Hasta 88 capítulos avanzados en patreon.com/Fablix. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 19. La escuela de Javier. En lo profundo de la cueva un cristal azul flotaba en el aire, brillando como una galaxia congelada. Latía suavemente, como si respirara. Hirm se paró frente a él, su supervisión perforando la superficie, revelando los patrones de energía que fluían en su interior. Es hermoso, ¿verdad?, dijo Andrew de repente, con la voz apenas un susurro. Se siente vivo. Hirm no lo negó. Sí. De verdad que lo es. Cuando lo tocamos, empezamos a hacer que las cosas flotaran, comentó Steve, rascándose la cabeza. Al principio eran solo cosas pequeñas, pero luego, entonces empezó a cambiarte, terminó Hirm por él, volviendo la mirada hacia Andrew. Sobre todo a ti. Andrew se estremeció. ¿Cómo lo sabes? Porque tu firma energética es la más fuerte. Hirm dio un paso adelante con voz suave. ¿Qué sembró en tu corazón? ¿Ira? ¿O quizás, soledad? La respiración de Andrew se aceleró. Se clavó las uñas en la palma de la mano. Me hace y poderoso. Ser poderoso no es malo, dijo Hirm. Pero el poder es como el fuego. Puede calentarte o quemarlo todo. Matt no pudo evitar interrumpir. ¿Qué es esta roca? Hirm hizo una pausa. No estoy seguro. Pero no es de la Tierra. Los ojos de Steve se abrieron de par en par. ¿Tecnología alienígena? ¿O algo peor? Hirm extendió la mano y tocó suavemente el cristal. Una energía se expandió desde el punto de contacto, y un tenue resplandor iluminó las yemas de sus dedos. De repente, Andrew dio un paso adelante. ¿Puedes quitármelo? Hirm lo miró. ¿Quieres que lo haga? Andrew bajó la cabeza. Su voz apenas se oía. No puedo controlarme, a veces solo quiero que todos se callen. La cueva quedó en silencio durante unos segundos.
En su mente, Hirm preguntó. «Sistema, ¿puedes absorber esta cosa?» «Sí, anfitrión». «Acércate». Hirm retiró la mano y los miró a los tres. «Puedo soportarlo. Pero sus poderes no desaparecerán». «¿Qué pasará con Andrew?», preguntó Matt con ansiedad. «Eso depende de él», dijo Hirm, volviéndose hacia Andrew. «El poder es una herramienta, no tu amo». Andrew mordió el labio y permaneció en silencio. Hirm no lo empujó, simplemente se quedó allí parado en silencio. Finalmente, Andrew respiró hondo. «Por favor, quítatelo». Hirm asintió y colocó su mano sobre el cristal. De repente, el cristal estalló en una luz cegadora. ¡Ding! Se detectó radiación de energía extraterrestre. Analizando, resonancia detectada con el biocampo del huésped. Habilidades telequinéticas integrando, Hirm podía sentir que su energía interna se reestructuraba y una nueva fuerza hormigueaba en sus nervios. Se concentró e intentó levantar una piedra con la mente, y ésta flotó sin esfuerzo, como si no pesara nada. Un control aún más preciso que el biocampo, murmuró para sí mismo. Mientras sus pensamientos se movían, la luz azul surgió. Todo el cristal se encogió rápidamente, transformándose finalmente en un rayo de luz que se hundió en su palma. ¡Ding! Absorción de energía completada. Módulo telequinético fusionado con biocampo. La fuerza del biocampo ha mejorado enormemente. La cueva se oscureció nuevamente y solo el haz de luz de la linterna atravesó la oscuridad. ¿Eso es todo?, preguntó Steve sin comprender. No, dijo Hirm negando con la cabeza. Esto es solo el principio. Se giró y caminó hacia la entrada de la cueva. Los otros tres lo siguieron instintivamente. El viento nocturno los rozó y la luz de las estrellas los cubrió a los cuatro. Si quieres aprender a controlar tus poderes, Hirm miró hacia atrás, con la comisura de la boca ligeramente levantada, puedo ayudarte. Andrew finalmente levantó la cabeza. ¿Nos enseñarás? Conozco un lugar, dijo Hirm con una leve sonrisa. Después de todo, toda persona con superpoderes necesita un guía. Una tenue luz dorada brilló en sus ojos mientras activaba su supervisión, atravesando capas de obstáculos hasta que se fijó en una finca oculta en las afueras de Nueva York. Allí pudo sentir un tipo de energía única, algo completamente diferente a lo que perciben los humanos comunes. Lo encontré, susurró, y luego miró a los tres jóvenes. ¿Están listos? Matt se subió las gafas con la voz ligeramente temblorosa. ¿A dónde vamos? A un lugar que te pueda ayudar. Hirm sonrió suavemente mientras su biocampo se expandía silenciosamente, envolviéndolos a los tres. Agárrense fuerte. En el segundo siguiente, los cuatro despegaron del suelo, elevándose hacia el cielo. Las luces de Nueva York se encogieron rápidamente bajo sus pies. Andrew se aferró fuertemente al brazo de Steve, con los ojos abiertos por el asombro y la emoción. Ma dejó escapar un fuerte jadeo, demasiado aturdido por la vista como para decir algo más. El viento aullaba junto a sus oídos, pero el biocampo bloqueaba la mayor parte, lo que les permitía respirar cómodamente y volar sin problemas. Hirm controló cuidadosamente la velocidad para asegurarse de que ninguno de ellos se sintiera enfermo o abrumado. Espera, ¿es la escuela Javier para jóvenes talentosos? Matt reconoció de repente su destino y alzó la voz con entusiasmo. Dios mío, ese es el cuartel general de los X-Men. Los ojos de Steve se abrieron de par en par. Espera. ¿Te refieres a esos mutantes? Hirm no respondió. Ya había sentido una fuerte presencia psíquica escaneándolos. Era Charles Xavier, la sonda mental del profesor Décimo. Cuando los cuatro aterrizaron en el césped frente a la mansión, un grupo de personas ya estaba allí esperando. Al frente de ellos había un hombre calvo en silla de ruedas, cuyos dulces ojos azules brillaban con sabiduría. Detrás de él estaban varios miembros de los X-Men. Cíclope se ajustaba su visor de cuarzo rubí con mirada cautelosa. El cabello blanco de Tormenta ondeaba con la brisa nocturna. Y Wolverine estaba más atrás, medio escondido en las sombras, fumando un cigarro. Bienvenidos. ¿Debería llamarlos, Superman? La voz del profesor Décimo era tranquila y amable. Y estos tres jóvenes, puedo percibir una energía inusual en todos ustedes. Hiro asintió levemente. Charles, he oído hablar mucho de ti. Soy Hiro. Puedes llamarme Hiro. Estos tres obtuvieron superpoderes por accidente, pero no tienen guía. Hizo un breve resumen del cristal azul, omitiendo convenientemente la parte sobre él absorbiendo la energía. La mirada del profesor Décimo se detuvo en Andrew por un momento, formándose un ceño apenas perceptible. Siento tu dolor, niña, dijo con dulzura.
Pero este lugar y puede ser tu hogar. Enryu retrocedió instintivamente, con los dedos ligeramente temblorosos. ¿Puedes leer mis pensamientos? Solo las partes que estés dispuesto a compartir, respondió amablemente el profesor décimo, y luego se volvió hacia Hirm. Gracias por traerlos, señor Hiro. Pero tengo curiosidad. ¿Cómo encontró este lugar? Hirm sonrió levemente. Supervisión y percepción de energía. Tu barrera mental es fuerte, pero el edificio aún emite una energía única. Cíclope dio un paso al frente. Profesor, deberíamos confirmar sus intenciones. Tranquilo, Scott, dijo el profesor décimo, agitando la mano. Si el señor Hiro tuviera malas intenciones, ya lo sabríamos. Volvió a mirar a Hirm. ¿Por qué no entramos a tomar un té? Creo que tenemos mucho de qué hablar. Hiro asintió y el grupo se dirigió a la mansión. Enryu y los otros dos fueron llevados por Ankoi, también conocido como Bestia, para que se instalaran, mientras que Hiro siguió al profesor décimo a su estudio. Dentro, el profesor décimo les sirvió té a ambos. Entonces, señor Hiro, además de traerlos aquí, ¿cuál es su verdadero motivo para venir? Hirm aceptó la taza y miró directamente a los ojos del profesor décimo para hacer un amigo. Porque si un día este mundo se enfrenta a una amenaza como nunca antes hemos visto, tendremos que unir todas nuestras fuerzas. Estás diciendo. Pensamientos de los creadores Fablix el hombre de acero en Marvel. Hasta 90 capítulos avanzados en patreon.com/Fablix. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 20. Las intenciones de Magneto. Señores cósmicos, gobernantes de la dimensión oscura e invasores de otros reinos, dijo Hirm en un tono bajo y serio. Mutantes y otros poderes de la Tierra. Necesitamos una alianza. El profesor décimo arqueó una ceja, visiblemente sorprendido. Estás mucho más tranquilo de lo que esperaba. Pero la relación entre mutantes y humanos ya es tensa. Formar una alianza pública con otros seres con superpoderes, es precisamente por eso que necesitamos prepararnos con antelación. Hiro dejó su taza de té. Charles, tus ideales son nobles, pero a veces la comprensión y la tolerancia no bastan. Cuando surge una verdadera crisis, debemos estar preparados. Se hizo el silencio entre ellos. Solo el suave crujido de la leña en la chimenea rompía el silencio. Finalmente, el profesor décimo asintió lentamente. Pensaré en tu propuesta. Pero antes, de repente hizo una pausa y frunció profundamente el ceño. Hirm ya lo había sentido, una fluctuación inusual de energía en el borde de la academia, pero no estaba demasiado preocupado. Intrusos. La voz del profesor décimo se volvió sombría. Es Magneto. Las alarmas sonaron por toda la escuela. Los décimo men entraron en acción. Hirm se levantó, con una luz dorada brillando en sus ojos. Parece que tendremos que hacer una pausa en nuestra charla. El profesor décimo asintió solemnemente. Eric no eligió esta noche al azar. Debió presentir algo. Hirm sonrió levemente. Entonces, veamos qué quiere este maestro del magnetismo. Antes de que terminara de hablar, toda la escuela tembló violentamente. Las estructuras metálicas crujieron, retorciéndose bajo una fuerza invisible. El poder de Magneto estaba arrasando desde lejos. Hirm y el profesor décimo intercambiaron una mirada rápida, sin necesidad de palabras. Scott, Ororo, activen el protocolo de defensa ahora. El profesor décimo envió una orden telepática a los X-Men, mientras su silla de ruedas giraba sola hacia la entrada principal. Señor Hirm, parece que nuestra colaboración comenzará antes de lo previsto. Hirm sonrió torcidamente. Justo como me gusta. Presionó un botón y su ropa informal se replegó, revelando un elegante traje de combate debajo. Entonces, en un instante, salió de la habitación y se elevó hacia el cielo sobre la academia. Con su visión mejorada, se fijó en una figura flotante a 1 kilómetro de distancia. Magneto. Eric Lenser flotaba en el aire, envuelto en una capa carmesí oscura. Su casco metálico brillaba fríamente a la luz de la luna. Con los brazos abiertos, controlaba una tormenta de escombros metálicos, chatarra, coches abandonados, incluso farolas, que lo rodeaban como un vórtice mortal. Charles. La voz de Magneto resonó por toda la escuela, vibrando a través del campo magnético. Sé que ese núcleo de energía alienígena está aquí. Dámelo. Hirm levantó una ceja. ¿Entonces Magneto busca el cristal azul? Debió haber sentido esa onda de energía única. Señor Lenser, llamó Hirm, no muy fuerte, pero su voz, transmitida por un biocampo, llegó a Magneto con claridad. Esa cosa ya está asegurada.
Magneto se burló. ¿Asegurado? Ni siquiera sabes lo que es. Levantó una mano y toda la estructura metálica de la academia empezó a temblar. Ese cristal es la creación. Puede reescribir el ADN mutante. Puede liberar nuevos poderes. Eso hizo que Hiram entrecerrara los ojos ligeramente. ¿Reescribir genes? Este cristal podría ser mucho más complicado de lo que pensaba. Quizás fue algún experimento, ¿cree? ¿Algo que cayó accidentalmente a la Tierra? De cualquier manera, ahora era suyo. Nadie lo tomaría. La voz del profesor Décimo resonó en sus mentes. Eric, si tienes información, podemos sentarnos y hablar. La violencia no resolverá nada. ¿Hablar? Se burló Magneto. ¿Te refieres a cómo llevamos hablando las últimas décadas? Movió los dedos y, de repente, 3 coches abandonados volaron a toda velocidad hacia el edificio principal. Hiram se movió al instante. Su biocampo se expandió, alcanzando a los 3 autos y deteniéndolos en el aire. Pero una fracción de segundo después, el suelo bajo sus pies se quebró. Unas varillas de refuerzo surgieron de la tierra como serpientes, envolviéndose firmemente alrededor de sus extremidades. ¿Crees que puedes detener al maestro del magnetismo? Gruñó Magneto, apretando el puño. Las barras de acero se contrajeron instantáneamente, tratando de aplastar a Hiro en el lugar. Grieta. Todos se hicieron añicos en el momento que tocaron su piel, como si no fueran más que ramitas secas. Magneto entrecerró los ojos. ¿Qué? Buen intento, dijo Hiram, negando con la cabeza. Dejó de contenerse. Con un sutil pulso de energía, el resto de los trozos de metal cayeron al suelo. Mi cuerpo es más duro que el acero. Magneto no dijo ni una palabra más. Extendió los brazos hacia adelante. Al instante, todos los trozos de metal en un radio de 100 metros se elevaron hacia el cielo, formando una enorme ola de hierro que se estrelló contra Hiram como un tsunami. Una luz dorada brilló en los ojos de Hiro, luego vino la visión de calor. ZZZZZ. Un rayo rojo ardiente atravesó el cielo, atravesando la inundación metálica. Una lluvia de acero fundido cayó mientras el ataque se vaporizaba al instante. Pero Magneto ya se había retirado, aprovechando la distracción para retirarse, y de su abrigo sacó un pequeño dispositivo. Una extraña onda magnética pulsó hacia afuera y, de repente, Hiram sintió una fuerte presión sobre él. ¿Campo antigravedad? Murmuró, ligeramente sorprendido. Luego rió fríamente. Qué lástima, no necesito tecnología para volar. Aceleró, rompiendo la barrera del sonido con un estruendo atronador, y cargó directo hacia Magneto. Justo cuando las cosas estaban a punto de ir mal, un rayo plateado repentinamente atravesó el campo de batalla. Azogue. El tiempo pareció ralentizarse. Pietro Maximoff volaba a velocidad supersónica, acercándose sigilosamente a Hiro, con la intención de noquearlo de un rápido golpe de karate. Golpe. Hiram se giró y atrapó su muñeca en el aire. Los ojos de Quicksilver se abrieron de par en par. Tú. Sí, eres rápido. Hiram apretó su agarre, su voz tranquila, pero no lo suficientemente rápido. Pietro se quedó mirando estupefacto. Por primera vez, alguien había contrarrestado su velocidad de frente. Antes de que pudiera reaccionar, el biocampo de Hiram lo había bloqueado en su lugar. Déjalo ir. La voz furiosa de Magneto resonó y la estructura metálica de toda la escuela comenzó a retorcerse y a gemir bajo presión. Los paneles de acero del exterior del edificio se desprendieron con un chirrido, volaron por el aire y formaron una enorme mano de metal que se estrelló contra Hiro. Hiram, todavía sujetando a Quicksilver con una mano, levantó el otro brazo para recibir el golpe. En el momento en que las dos fuerzas chocaron, una onda de choque arrojó escombros en todas direcciones. Al ver que la fuerza bruta no funcionaba, Magneto cambió rápidamente de táctica. Empujó ambas manos hacia abajo y el suelo debajo de la escuela comenzó a temblar violentamente. Si no me entregas el fragmento, lo encontraré yo mismo. Rugió Magneto. La voz del profesor Décimo se volvió severa. Eric. Estás poniendo en peligro a estudiantes inocentes. Justo cuando todo estaba saliendo de control, Hiram de repente habló. Basta. Para. Magneto sintió la amenaza que emanaba de Hiram y se detuvo a regañadientes, con la mirada fría. Solo quiero el fragmento. Hiro miró al profesor Décimo y los dos intercambiaron una mirada silenciosa. Ya lo he absorbido, dijo Hiram honestamente. He integrado completamente mi energía. Así que, si buscas pelea, estoy dispuesto. Magneto entrecerró los ojos. ¿Lo absorbiste? De repente, se rió.
Charles, tu aliado es aún más imprudente de lo que pensaba. El profesor décimo mantuvo la calma. Eric, el señor Giro ya está en el poder. Tenemos que retirarnos. Hubo un breve silencio. La tormenta de metal que los rodeaba se calmó gradualmente. Finalmente, Magneto miró fijamente al profesor décimo y dijo significativamente: Charles, la paz sola no construirá un mundo mejor. Con eso, conjuró una plataforma de metal, reunió a la hermandad y voló hacia el cielo. Hirm los vio desaparecer entre las nubes y luego se giró hacia los X-Men que se acercaban. Charles, en serio casi lo elimino ahora mismo. Nota. Se contuvo deliberadamente porque involucra a cierto personaje femenino. La expresión del profesor décimo era tranquila. Eric siempre ha sido así. Llevamos décadas discutiendo. Mientras tanto, junto a Hirm, Quicksilver seguía forcejeando dentro del biocampo. Así que simplemente, me dejó aquí. En serio. Hirm lo dejó en el suelo. Pietro preguntó observándolo atentamente, ¿cuál es tu relación con él? Quicksilver apartó la mirada. Solo quiere ayudar a los mutantes, ese fragmento podría haber marcado la diferencia. Hirm permaneció en silencio, simplemente mirándolo fijamente. Al notar la complexión robusta de Hirm, Pietro dudó, luego suspiró y cedió. Mi hermana y yo nos separamos durante la guerra. Él me salvó. Me incorporó a la hermandad. Ante esto, su tono se suavizó con tristeza. Lleva desaparecida mucho tiempo. La he estado buscando, pero y bajó la cabeza. Los ojos de Hirm se entrecerraron levemente. Parecía que estaba empezando a reconstruir el rompecabezas. Parecía que tenía una cosa más que añadir a su lista de cosas por hacer. ¿Cómo? ¿Rescatar a una chica perdida, tal vez? Mientras tanto, en el laboratorio de la escuela, Ang Koi ya estaba realizando pruebas en Enryo y los otros dos, escaneando la energía residual en sus cuerpos. Enryo bajó la mirada hacia sus manos temblorosas y preguntó en voz baja. ¿Tenía razón Magneto? ¿Esta energía realmente cambiará nuestros genes? Ang se ajustó las gafas. Eso es precisamente lo que necesitamos averiguar. Pero no te preocupes, entre Charles y el señor Giro, encontraremos respuestas.